¿Alguna vez has sentido que una mirada invisible te sigue, incluso cuando crees estar solo? Te lo advierto, esta historia te va a helar la sangre. No cierres los ojos. No apagues la luz. Y sobre todo, no mires atrás. Todo comenzó en un frío otoño del año pasado. Una época gris, pesada, como si el ambiente mismo presagiara lo peor. Trabajo de lunes a viernes, jornadas de más de 8 horas. Y mis únicos descansos eran los fines de semana. Normalmente los dedicaba a descansar frente al ordenador, viendo documentales sobre crímenes y casos sin resolver. Sí, sé que suena algo tétrico, pero era mi manera de escapar de la rutina. Nunca fui de salir mucho y tampoco tenía una vida social muy activa. Hasta que un día, mi buen amigo Javier, cansado de verme solo, me propuso algo que, al principio, no me entusiasmó. Regístrate en una app de citas, me dijo. Así dejas de quejarte de estar solo. Lo pensé durante un momento y al final acepté. Subí algunas fotos, rellené mi perfil, conté que me gustaba el deporte, la lectura y las películas de suspenso. En cuestión de minutos, comenzaron a llegar mensajes. Docenas de personas interesadas en mí. Pero la mayoría buscaba solo una aventura rápida. Yo, a mis 30 años, quería algo serio. Así que ignoré la mayoría de esos mensajes. Hasta que un perfil llamó mi atención de inmediato. Una mujer morena, de mirada intensa, labios carnosos, sonrisa cautivadora. Y algo en su aura que me hizo sentir una extraña conexión. Su nombre era Clara. Y desde el primer instante, sentí que debía conocerla. Le escribí sin pensarlo demasiado. Hola, Clara. Veo que te gusta el deporte. Eso está genial. A los pocos minutos respondió. Hola. Sí, me ayuda a relajarme después del trabajo. Su respuesta me hizo sonreír. Continuamos hablando un buen rato. Descubrimos que teníamos muchas cosas en común. Ambos trabajábamos demasiado. Amábamos las películas de misterio y compartíamos una pequeña obsesión por los thrillers psicológicos. ¿Te gustaría salir a cenar este viernes? Hay un restaurante en el centro que sirve unas gambas al ajillo increíbles. Me lo pensé unos segundos. No quería parecer demasiado ansioso, pero la curiosidad pudo más. Claro, me encantaría. Quedamos a las 8 de la tarde, justo después de mi jornada de trabajo. Ese viernes, todo parecía ir normal. Salí de la oficina con el tiempo justo para arreglarme un poco. Me puse una camisa blanca, sencilla pero elegante, y un reloj que solo uso en ocasiones especiales. Mientras conducía hacia el restaurante, sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Sería tal como en sus fotos? ¿Tendríamos esa conexión que sentí en la conversación? Llegué 15 minutos antes de la hora acordada. No quería llegar tarde, odio hacer esperar a la gente. Esperé pacientemente junto a la entrada, observando a cada persona que pasaba. Pero Clara no llegó. 10 minutos pasaron, luego 20. 30 minutos después seguía solo.
La impaciencia se convirtió en decepción. ¿Me había dejado plantado? Decidí escribirle un mensaje. ¿Estás bien? Te estoy esperando en la entrada del restaurante. No hubo respuesta. Sentí como un mal presentimiento me recorría la espalda, pero traté de tranquilizarme. Quizás se había retrasado por el tráfico. Quizás tuvo una emergencia. O quizás todo era una broma cruel. Al llegar a casa, no podía quitarme esa sensación de incomodidad. Intentaba convencerme de que había sido solo una mala cita, algo que le puede pasar a cualquiera. Me serví una copa de vino, tratando de relajarme. Pero justo en ese momento, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era una notificación de la aplicación de citas. El mensaje era de Clara. Perdona por no haberme acercado, pero estabas tan guapo que me quedé sin palabras. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo sabía cómo me veía? La pregunta no tardó en responderse. La foto adjunta al mensaje mostraba claramente cómo esperaba frente al restaurante. La imagen estaba tomada desde lejos, como si alguien me estuviera vigilando. Un escalofrío recorrió mi espalda. Inmediatamente bloqueé su perfil. No iba a perder tiempo explicándole lo que pensaba. Prefería alejarme de alguien tan inquietante. Pero no pasaron ni 20 minutos cuando recibí otro mensaje. Esta vez, desde un número desconocido en mi móvil personal. ¿Por qué me bloqueaste? Me preocupo por ti. ¿Llegaste bien a casa? Mi pulso se aceleró. ¿Cómo había conseguido mi número? Con manos temblorosas respondí. ¿Quién eres? ¿Cómo conseguiste mi contacto? La respuesta no tardó en llegar. No es tan difícil. Con una foto se pueden encontrar muchas cosas interesantes. ¿Tu dirección, por ejemplo? Preciosa casa, por cierto. Tranquila y silenciosa. Sentí que el estómago se me encogía. Me levanté de inmediato. Cerré todas las puertas con llave y corrí a asegurar las ventanas. Era oficial. Estaba siendo acosado. Traté de mantener la calma. Pensé que quizás era una broma pesada, pero algo dentro de mí gritaba que no. Esto iba en serio. Decidí llamar a Rafael, mi mejor amigo. Él siempre había estado ahí en los peores momentos. Marcando su número, mis dedos temblaban. ¿Aló? ¿Todo bien? Rafa, escucha. Necesito que vengas a casa. Ahora mismo, por favor. El tono de mi voz no dejaba espacio para dudas. Llegó en 15 minutos. Respondió sin preguntar más. Colgué y respiré hondo, intentando calmar el huracán de pensamientos en mi mente. Pero entonces, otra notificación iluminó la pantalla de mi móvil. ¿Así que llamaste refuerzos? Me parece bien. Más emoción para esta noche. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Me estaba espiando? ¿Estaba observando cada uno de mis movimientos? Me asomé por la ventana, pero no vi nada. Las sombras de la noche eran tan densas que podían ocultar a cualquiera. Minutos después, escuché el claxon familiar del coche de Rafael.
Corrí a abrir la puerta. ¿Qué demonios pasa?, preguntó al verme. Lo invité a entrar, cerrando la puerta con doble vuelta de llave detrás de él. Le conté todo, sin omitir ningún detalle. Rafael se quedó en silencio unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Luego, me miró con determinación. No te preocupes. Esta noche no te pasará nada. Te lo prometo. Su presencia me tranquilizó un poco. La idea de no estar solo en casa me devolvió algo de paz. Nos sentamos en la cocina, tratando de bromear para aliviar la tensión. Pero el ambiente seguía cargado, como si una sombra invisible nos acechara. La noche caía cada vez más pesada, y la verdadera pesadilla apenas estaba por comenzar. Esa noche, después de cenar algo ligero, le preparé a Rafael un lugar para dormir en el sofá de la sala. Subí a mi habitación en la segunda planta, tratando de relajarme con una ducha caliente. El vapor llenaba el baño, pero no conseguía disipar la tensión de mi cuerpo. Me acosté en la cama, cerré los ojos por un momento, escuchando los sonidos tranquilos de la casa. Pero de repente, algo no me cuadraba. Demasiado silencio, demasiada calma. Decidí bajar a desearle las buenas noches a Rafael, pero cuando llegué a la sala, él no estaba allí. ¿Rafa?, llamé, conteniendo la respiración. Ninguna respuesta. El sofá seguía desordenado, la manta que le había dejado tirada a un lado, pero él había desaparecido sin dejar rastro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Estaría jugando una broma pesada? No era momento para eso. En ese instante, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Rafael. Decía: encuéntrame. Tragué saliva. Un escalofrío recorrió mi espalda. Rafa, esto no tiene gracia, murmuré. No hubo respuesta. ¿Dónde estás?, escribí rápidamente. Otro mensaje apareció de inmediato. Juguemos a caliente o frío. Si te acercas, te diré caliente. La sangre se me heló. Esto ya no era una broma. Esto era una trampa. Aún así, seguí las instrucciones, avanzando con pasos temblorosos por la casa. Cada vez que me acercaba a la puerta del armario, otro mensaje llegaba. Caliente, más caliente. Con la garganta seca, extendí la mano hacia las puertas del armario. Las abrí de golpe y grité. Allí estaba Rafael, atado, herido, la cinta adhesiva cubriendo su boca. Sus ojos se abrieron de par en par al verme, desesperado, intentando emitir un sonido. Él trató de decir algo urgente. Me incliné para escuchar. Corre. Pero ya era demasiado tarde. Sentí como el suelo crujía detrás de mí. Al girarme, vi una figura alta, con una máscara oscura que ocultaba su rostro y unos ojos tan negros como la misma noche. Desperté. La cabeza me daba vueltas
y el aire olía a humedad y óxido. Parpadeé varias veces, tratando de enfocar la vista. Me encontraba en una especie de sótano, una celda rudimentaria hecha de metal oxidado. La única luz provenía de una bombilla desnuda que colgaba de un cable delgado desde el techo bajo. Sentí cómo la desesperación se apoderaba de mí. No puede ser, susurré, la voz rota. Intenté moverme, pero las muñecas me dolían de la presión de las esposas. Miré a mi alrededor. No estaba solo. ¿Hola? Llamé con un hilo de voz. Desde una esquina oscura, una voz femenina me respondió con debilidad. No hagas ruido. Él podría estar cerca. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor. La miré fijamente, tratando de reconocerla. Era una joven, visiblemente agotada, con el rostro demacrado y lleno de marcas. ¿Quién eres? ¿Dónde estamos? Me llamo Lucía y estamos atrapados. Él nos mantiene aquí. Su voz se quebraba, como si cada palabra le costara la vida. Hay que salir de aquí, dije tragando saliva. Pero ella negó con la cabeza lentamente. Intenté forzar los barrotes durante días. No ceden. La única manera es esperar a que él cometa un error. La desesperanza me invadió como una sombra pesada, pero no estaba dispuesto a rendirme. Comencé a empujar la celda con todas mis fuerzas, los músculos temblando del esfuerzo. Lucía se acercó a los barrotes. Escúchame, tienes que usar tus piernas, golpear la parte lateral. Me indicó un punto débil en la estructura. Apreté los dientes, cargando toda mi rabia y miedo, y lancé una patada con todas mis fuerzas. Clang. El sonido resonó como un disparo, pero la celda cedió un poco. Lucía susurró con apremio. Otra vez, no te detengas. Reuní el resto de mis fuerzas y golpeé de nuevo. Esta vez, uno de los barrotes se dobló lo suficiente. Me arrastré por la abertura, rasgándome la ropa y la piel, pero sin detenerme. Estaba libre. Lucía me miraba con esperanza renovada, pero también con urgencia. Tienes que encontrar la llave. La guarda en la habitación de al lado. Asentí, y con el corazón golpeando como un tambor, me deslicé hacia la puerta de madera que daba al siguiente cuarto. Abrí la puerta con cuidado. Cada centímetro que avanzaba, el rechinar de las bisagras me ponía los nervios de punta. La luz en esta nueva sala era más tenue aún. Apenas podía distinguir las formas. Vi una mesa vieja, herramientas oxidadas, y en la pared, colgadas como trofeos, varias llaves. Vamos, susurré para mí mismo, tragando el nudo en la garganta. Me acerqué con pasos temblorosos. El suelo crujía bajo mi peso. Extendí la mano hacia el manojo de llaves cuando de pronto... ¡crash! Algo cayó detrás de mí. Me giré bruscamente, el corazón a punto de estallar. Nada. Oh,
Eso creí. Apresurado, tomé todas las llaves que pude, metiéndolas en el bolsillo. Aguanta, Lucía, susurré, con el pulso acelerado. Regresé corriendo a la celda. Cada sombra me parecía un enemigo oculto. Lucía me miraba, con ojos llenos de esperanza. ¿Las tienes? Asentí con la cabeza, sin perder tiempo. Comencé a probar las llaves. Una por una, las manos me temblaban de ansiedad. Primera, no encajaba. Segunda, tampoco. Tercera, clac. La cerradura cedió. Lucía salió de la celda, cojeando por el tiempo que había pasado encerrada. Rápido por aquí, le indiqué, apuntando hacia la escalera que llevaba al exterior. Subimos con dificultad, pero la esperanza nos daba fuerzas. Cuando empujamos el pesado portón de madera, el aire fresco de la noche nos golpeó el rostro. Era como respirar por primera vez. Corrimos como si el mismísimo diablo nos persiguiera. Detrás de nosotros, escuchamos un rugido furioso. ¡Maldición! ¡Escapan!, gritó una voz. La voz del monstruo. ¿No miramos atrás? No había tiempo para eso. La maleza arañaba nuestra piel. Las ramas se rompían bajo nuestros pasos, pero la adrenalina nos empujaba hacia adelante. De pronto, a lo lejos, luces, faros de un coche. ¡Ayuda!, gritamos al unísono, desesperados. El vehículo se detuvo bruscamente. Un hombre salió corriendo hacia nosotros. ¿Qué ha pasado? ¿Están bien? Lucía se desplomó, exhausta. «Llamen a la policía», grité, con las últimas fuerzas que me quedaban. La ayuda había llegado. Las sirenas de la policía cortaron la noche como cuchillas. Un coro de luces azules y rojas iluminaba el camino forestal. Me sentía mareado. Los latidos del corazón golpeaban mis sienes. Lucía estaba a mi lado, cubierta con una manta térmica que los paramédicos le habían proporcionado. «Todo ha terminado», susurré, más para convencerme a mí mismo que a ella. Pero Lucía no respondió. Su mirada estaba perdida en algún punto del horizonte, como si aún viera las sombras del infierno que acabábamos de dejar atrás. Los oficiales nos rodeaban, lanzando preguntas, tratando de entender qué había pasado. Con voz temblorosa, relaté cada detalle, sin omitir nada. Las celas, los gritos, el hombre con la máscara de cuero. Cada palabra era como una descarga eléctrica que recorría mi cuerpo. Los agentes asintieron, tomaron notas y prometieron buscar a aquel monstruo hasta encontrarlo. Pero en el fondo de mi mente, algo me decía que esa pesadilla aún no había terminado. Pasaron los días. La historia apareció en las noticias locales. Secuestro en la sierra. 2 jóvenes escapan de un captor desconocido. Los titulares hablaban de valentía, de supervivencia, pero nadie conocía la verdadera oscuridad que habíamos enfrentado. Lucía fue llevada a un centro especializado para su recuperación. Yo, por mi parte,
Intenté volver a la rutina, pero cada vez que cerraba los ojos, veía esa máscara. Sentía esos ojos negros clavándose en mi alma. Una noche, después de varias semanas, decidí regresar a la cabaña con los agentes que seguían investigando. Lo que encontramos fue un solar vacío. Todo había sido arrasado por las llamas. Sin embargo, algo nos dejó helados. Entre las cenizas, encontramos la máscara de cuero, intacta. Los agentes la recogieron con guantes, y uno de ellos murmuró: «Este tipo no ha terminado». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Lo sabía. Lo había sentido desde el primer momento. La pesadilla no había acabado. Solo se había tomado un respiro. Desde entonces, cada noche, cierro bien las puertas, cierro las ventanas y mantengo mi teléfono cargado por completo. Porque en lo más profundo de mi mente, sé que un día ese monstruo regresará. Y cuando lo haga, estaré listo.